Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirna Peralta, soy consultora en HR Tools, psicóloga laboral y organizacional, también coach ejecutivo, y mi pasión es acompañar a los líderes en su desarrollo. Tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te han descrito como una persona diferente a lo que tú concibes de ti mismo? Si la respuesta es sí, seguramente has de haber pensado en ese momento que esa persona realmente no te conoce, que es importante que tengan información mucho más valiosa para que puedan describirte como tú realmente te concibes. Hoy hablaré sobre un superpoder. Sí, así como todos tenemos potencial para desarrollar algo, si pudiéramos escoger un superpoder, estoy segura que este es el que quisieras desarrollar. Y estamos hablando de la autoconciencia. La autoconciencia nos permitiría en nuestra vida mejorar la efectividad de las relaciones y en el liderazgo. ¿Y a ti te interesa? La verdad es que vale la pena reflexionar un poco de un tema que durante los últimos 50 años se ha estado estudiando una y otra vez y todavía siguen esos estudios y esas investigaciones. Se han utilizado diferentes definiciones. De hecho, tendríamos también que diferenciar lo que es la autoconciencia del autoconocimiento. El autoconocimiento es tener esa comprensión de nuestras fortalezas y áreas de oportunidad, y la autoconciencia es un poco más profunda. Conlleva un ejercicio de monitorear cómo estas fortalezas, áreas de oportunidad impactan en otras personas y cómo otros impactan en mí. Es decir, una autoconciencia estratégica. Es ir mucho más a la profundidad. Algunos lo ven como la capacidad de monitorear nuestro mundo interior, mientras que otros lo etiquetan como un estado temporal de conciencia de uno mismo. Para efectos prácticos, definiremos autoconciencia como la habilidad de vernos claramente a nosotros mismos, entender quiénes somos, cómo nos ven los demás y cómo encajamos en el mundo. Como dije hace un momento, la autoconciencia nos da poder. Nosotros tenemos esa capacidad, ese libre albedrío de tomar decisiones y definir en qué nos vamos a concentrar y decidir cómo podemos nosotros tanto autoobservarnos como encontrar mecanismos que potencian nuestra autoconciencia. Desde hace ya algunos años la palabra autoconciencia se ha puesto de moda, sobre todo en los ámbitos de liderazgo y de gestión. Y es por una gran razón. Los estudios demuestran que sin él las personas tienden a estar cerradas a la retroalimentación. Es difícil de entrenar, es difícil de que se capaciten y aprendan cosas nuevas, sobreestimen las capacidades y en última instancia tengan problemas para construir equipos y mantener equipos de alto rendimiento. Por el contrario, la conciencia de estas propias tendencias de comportamiento facilita la efectividad en el liderazgo. La investigación sugiere que cuando nos vemos con claridad, desarrollamos mayor confianza en nosotros mismos, nos volvemos más creativos, tomamos decisiones mucho más acertadas, que nos permite construir relaciones más fuertes y comunicarnos de manera más eficaz. Es menos probable que caigamos en tentaciones deshonestas. Tenemos claridad de nuestros valores, de nuestra moral y de las circunstancias externas. Básicamente el trabajo de un líder es tomar decisiones y tomar decisiones rápido, de manera acertada, con la suficiente información. Si el líder no se ha tomado el tiempo de tener esa autoconciencia, va a dudar mucho más a la hora de tomar decisiones. Como mencioné, podemos tener líderes más eficaces con colaboradores satisfechos y lo que nos interesa a todos, una empresa más rentable, una organización productiva. Entonces, finalmente, hay una correlación entre la autoconciencia y la efectividad de la organización. Hay un estudio que se realizó en el 2014 de Cés y Landis titulado Un mejor retorno de la autoconciencia. Este estudio analizó 7,000 autoevaluaciones de profesionales de 486 empresas que cotizan en la bolsa. Estaban buscando puntos ciegos. Los puntos ciegos son disparidades entre las habilidades autoinformadas y las calificaciones que otros te dan.
es decir, cómo tú te observas y cómo los demás te observan. Los líderes individuales se veían a sí mismos de la misma manera que los otros lo veían. Eso fue lo que se buscó en el estudio. Y los hallazgos fueron los siguientes. Los empleados de empresas de bajo desempeño tenían un 20% más de puntos ciegos que los que trabajaban en empresas financieramente sólidas. Los empleados de las empresas también de bajo desempeño tenían un 79% más de probabilidades de tener una baja autoconciencia general, y finalmente las empresas con el mayor porcentaje de empleados conscientes de sí mismo superaron consistentemente aquellas con un porcentaje más bajo. Hoy en día, las empresas buscan por todos los medios poder detectar quienes tienen ese potencial de talento para poder crecer a niveles superiores con mayor complejidad y que puedan ser efectivos. Los estudios están completamente correlacionados con las personas que tienen una autoconciencia desarrollada y que hacen un ejercicio constante. Es decir, si tú tomas a personas que acaban de terminar la carrera o tienen muy poca experiencia, aquellas personas que trabajan más en sí mismos tienen mayor potencial de ser exitosos en roles de mayor complejidad. Como generalmente se entiende que la autoconciencia es esencial para la mejora, podría deducirse que la inversión en el desarrollo de liderazgo resultaría en una mayor efectividad, pero en realidad existe una fuerte correlación negativa en el desarrollo y la confianza en el liderazgo, lo que pone en relieve una conclusión desafortunada. La mayoría de los gerentes y ejecutivos no están recibiendo intervenciones que muevan la aguja. De hecho, al menos la mitad de todos los líderes se interponen en el camino de la productividad del equipo y no están a la altura de su máximo potencial. Y quizá lo más preocupante, la rotación ejecutiva a las organizaciones cuesta entre el 50 y el 200% del salario anual de un líder, lo que lo hace muy importante para el resultado final. Todos recordaremos aquellos líderes que han crecido en las organizaciones, y yo recuerdo en mi experiencia laboral un director de recursos humanos que cuando recién ingresé, cuando recién lo conocí, yo recuerdo que todo mundo le teníamos pavor al estado anímico del que estuviera ese día. Y recuerdo que todos preguntaban, oye, ¿cómo vienes? ¿Ya llegó? ¿Está de buenas? ¿Está de malas? Y realmente teníamos mucho temor tener una reunión con él. La verdad es que él era una persona muy capaz, pero su estado anímico era algo que definía el estrés de toda la oficina. Y estamos hablando de muchas personas. Pasa lo siguiente, con mucho miedo me atreví a decirle lo que nos pasaba. Le decía, ¿sabes qué? Cuando tú estás en una reunión, no nos dejas hablar, no escuchas y se te salta una vena aquí. Y entonces cierras las puertas y es muy difícil para nosotros poder hablar contigo. Eso no nos deja a nosotros sentirnos cómodos contigo porque, bueno, pues tú eres el director de recursos humanos. Yo recuerdo que él se quedó bastante reflexivo, no me dijo nada. No es que haya pedido perdón. Es más, sentí mucho estrés porque dije, esto ya no va a ir a ningún lado. Curiosamente, yo tuve la fortuna de estar varios años en esa área y fui observando cómo este director fue cambiando. No me hice consciente de una manera muy rápida, pero lo que pasó es que un becario a lo largo de los años estaba hablando de este director. Para su percepción, el director no tenía problemas de estado de ánimo, nunca se enojaba, y su observación me hizo reflexionar que este director realmente había trabajado en sí mismo. Este director se volvió mucho más eficiente y sus números podían hablar de él. Era una empresa global, una empresa muy grande, y habían muchísimas promociones gracias al estilo de gestión que fue cambiarse el mismo para mejorar finalmente su equipo. Definitivamente no dejó de ser una persona exigente, una persona que todos querían seguir, pero definitivamente promovía ese mejor trabajo en los demás. Doctora Tasha Eurich es una psicóloga organizacional y coach ejecutivo. Ella ha realizado diversas investigaciones junto con su equipo alrededor de la autoconciencia, y es importante mencionar que
existen dos tipos de autoconciencia. El primero lo llamaremos autoconocimiento interno. Esto representa la claridad con la que vemos nuestros propios valores, pasiones, aspiraciones, la adaptación a nuestro entorno, nuestras reacciones, incluidos los pensamientos, sentimientos, comportamientos, fortalezas y debilidades, y obviamente el impacto en los demás. La autoconciencia interna se asocia con una mayor satisfacción en el trabajo y las relaciones, con el control personal y social y con la felicidad. Está relacionada también negativamente con la ansiedad, el estrés y la depresión. La segunda categoría sería el autoconocimiento externo. Significa entender cómo nos ven los demás en términos de los mismos factores enumerados anteriormente. La investigación muestra que las personas saben cómo los ven los demás, son más hábiles para mostrar empatía y adoptar perspectivas de los demás. Para los líderes que se vean a sí mismos como sus empleados tienden a tener una mejor relación con ellos, como mencioné en el ejemplo anterior. Se sienten más satisfechos con ellos y los ven como más eficaces en general. Lo más curioso de estas dos formas de autoconciencia es que tener un alto nivel en uno no implica un nivel alto en el otro. Es decir, puedes tener un alto autoconocimiento interno y un bajo autoconocimiento externo, viceversa, o los dos bajos o los dos altos. Es decir, se empiezan a hacer varios cuadrantes alrededor de esto. Conclusión es que la autoconciencia no es una verdad. Es un delicado equilibrio entre dos puntos de vista, cómo me veo yo, cómo me ven los demás. Son distintos e incluso pueden competir. Tener poder reduce la autoconciencia. El papel del poder y de la experiencia en el nivel de autoconciencia individual es muy importante para considerar. Muy bien, ahora hablaré sobre el papel del poder y la experiencia en el nivel de la autoconciencia individual. Las personas que tienen muchísima experiencia y poder tienden a verse como altamente experimentados y esta percepción hace que no se cuestionen sus supuestos. Estas personas pueden caer entonces en una falsa sensación de confianza sobre su propio desempeño y en la cerrazón. Se le denomina efecto de demasiado de una cosa buena. Es una traducción del inglés TMGT, Too Much of a Good Thing Effect. Y las fortalezas sobreutilizadas se convierten en descarriladores, es decir, pueden mermar la efectividad del liderazgo. En Hogan, recientemente se evaluaron los valores y la personalidad de 1,255 gerentes y ejecutivos. Estos líderes, junto con sus supervisores, compañeros y colaboradores, completaron una evaluación de 360 grados que mide los comportamientos de competencia y la efectividad general. Se operacionalizó la autoconciencia, restando otras calificaciones de desempeño de las autocalificaciones y luego se hizo un análisis para determinar qué características de personalidad predicen una realidad errónea. Como plantea la hipótesis de la teoría socioanalítica, los líderes que eran egocéntricos, competitivos, no conformes, sin emociones, arrogantes, centrados en el pasado, cerrados a los demás y demasiado serios, no eran conscientes de lo que otras personas piensan en ellos. Estas características colocan la supervivencia individual por encima del grupo y reducen tanto la autoconciencia como el rendimiento del equipo de la organización. Los dictadores egoístas, es decir, aquellos que buscan salir adelante, son los que son promovidos. Pero un grupo de colaboradores que se llevan bien superan a un grupo de dictadores. ¿Y qué tienen en común todos los dictadores? Bueno, pues estas personas se hacen notar, suben al poder, pero son malos en el liderazgo. No son conscientes de su falta de competencia y pasan la mayor parte de sus horas de vigilia fantaseando en sus talentos únicos y tratando de convencer a otros de que fueron enviados desde los cielos para salvar al mundo. Pero al final, siempre pierden. Las dictaduras son superadas por una cultura funcional que fomenta la cooperación y equilibra el individualismo con altos estándares de conducta moral. Por el contrario, los líderes que eran autocríticos, inseguros, curiosos, humildes y de mente abierta tenían una mejor comprensión de las percepciones de los demás sobre su comportamiento y estilo de liderazgo.
Este perfil psicológico es prosocial y orienta al individuo hacia el mundo externo. El beneficio es un enfoque sensato para el desarrollo del liderazgo. Obtienen retroalimentación del entorno y se enfocan en debilidades específicas y evalúan si han cambiado o no. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Las personas que les ha ido bien muchas veces han sido porque son buenas en algo y eso lo reafirma. Sin embargo, aquellas personas que constantemente hacen altos para revisar si van bien, si pueden mejorar, son esas personas que pueden todavía ser superiores en el liderazgo y ser más efectivos. Es decir, en otras palabras, debemos analizar si nos percibimos como un producto terminado, ingenierilmente hablando, o si estamos en un proceso de construcción. Las claves, como lo mencioné hace un momento, es que uno no debe de dejar de ser humilde, empático, considerado, curioso, dispuesto a admitir un error y volver a intentar. Esa es la diferencia en trabajar tu autoconciencia y mejorar. Y aquí quiero hacer una pausa para recordar a un director comercial. Le iba bastante bien, él ascendió a tomar esta posición. Y recuerdo que preguntaba muchísimo la retroalimentación que le podían dar, etcétera. Y parecería que estaba interesado en que las otras personas le dijeran cómo le fue, en qué fue efectivo, en qué puede mejorar. Pero también era un ejercicio de él de constante autoaprobación, de llamar la atención. Realmente no tenía interés en cambiar. Entonces hay que tener ojo con la retroalimentación, hay que hacerlo genuino, hay que buscar qué mensajes estás obteniendo de tu alrededor para que tú puedas genuinamente y naturalmente cambiar hacia una efectividad como líder. Para despedirnos, te dejo con una reflexión. Ayer era inteligente y quería cambiar al mundo. Hoy soy sabio y me cambio a mí mismo. No olvides que puedes aprender mucho más en hrtools.com.mx. Muchas gracias.